Agustín Garbán Orellana, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, administrador parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, Cercado de Lima. Nuestro invitado especial cuenta con estudios en la Universidad Católica C. Sapienses, licenciado, bachiller en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Cuenta con una maestría en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Sagrada Teología de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. También es profesor auxiliar en la Facultad de Teología, en los cursos de Introducción al Cristianismo, Ecumenismo, Seminario de Tesis, Teología Fundamental, Penitencia y Unción de los Enfermos. Es profesor contratado en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 y lleva a cargo los cursos de Neumatología y Sacramentos. Asimismo, cuenta con una amplios estudios de investigación. En esta oportunidad, nuestro querido invitado, presbítero Tomás Garbán, desarrollará una breve reflexión respecto al impacto de la educación religiosa en el contexto actual, a quien le recibimos en esta sala de trabajo con unos calurosos aplausos virtuales y también quedamos atentos a sus indicaciones. Presbítero Tomás Garbán Orellana, sea usted bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar. Ustedes, por favor, me indican si ya se puede ver y si se escucha también. ¿Sí? Sí, padre, sí, Perfecto, conforme. gracias. Ok, el título de esta intervención es El impacto de la educación religiosa en el mundo actual. Ustedes son profesores de educación religiosa justamente y, y bueno, esta siempre es una materia últimamente discutida, pero siempre importante, ¿verdad? Sí, y es lo que hoy vamos a examinar muy rápidamente. En primer lugar, el Concilio Vaticano II indicó que el fin de la Iglesia es salvar a las personas, es decir, hacer que éstas se encuentren con Jesucristo. El concepto de salvación es muy amplio, pero básicamente es eso, me encuentro con Jesucristo, el Salvador. Y a la vez instaurar todas las cosas en Cristo. O sea, que el mundo que fue creado por Dios tenga a Cristo como cabeza. Algunos podrían pensar que esto frena el desarrollo humano. Al contrario, permite que haya un verdadero desarrollo. Cuando las cosas se desarrollan a espaldas de Cristo, no se están desarrollando verdaderamente. La educación es parte de este progreso. Y la Iglesia confía que predicar a Jesucristo contribuye también a la educación y formación de las personas. La acción educativa de la Iglesia no es una obra filantrópica de la Iglesia, sino parte esencial de su identidad, de su misión. Si la Iglesia quiere predicar a Jesucristo, tiene que preocuparse por la educación de las personas, es decir, por el desarrollo humano de las personas, para que en ese desarrollo humano también se puedan encontrar con el Señor. Vamos a leer Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano. Dice: la Iglesia tiene el deber de educar, sobre todo, porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con atención constante para que puedan lograr la plenitud de la vida. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo. La Iglesia debe facilitar el encuentro con el Señor y también en este campo tan humano que es la educación. De allí que la Iglesia siempre haya puesto interés en que las personas reciban una instrucción religiosa. Y allí donde la Iglesia es, o donde los católicos son mayoría, es lógico que la instrucción religiosa deba ser una instrucción religiosa cristiana. La propuesta educativa de la Iglesia no se dirige solo a los que son miembros de la Iglesia, también a todos los pueblos, para promover la perfección cabal de la persona humana.
incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mundo. Entonces, la evangelización, es decir, comunicar a Cristo, y la promoción humana, la búsqueda del desarrollo genuino de lo humano, se entrecruzan. Y la labor educativa de la Iglesia, justamente, es una dimensión de su misión o de su labor en donde se ve más claramente que evangelizar y desarrollar humanamente a las personas van siempre unidos. Porque al final, ¿qué es la educación? Sino permitir, contribuir a que la persona crezca. Y sabemos que las personas crecen en todas sus dimensiones cuando se encuentran con Jesucristo, hombre verdadero, hombre perfecto. Ok, por otra parte, nos encontramos en un contexto muy peculiar de la historia, después de muchas propuestas filosóficas del siglo XX que ya pasó, como el nihilismo, o sea, no hay nada, no hay un sentido en la vida. El existencialismo, lo mismo, o sea, no hay una manera de ser hombre, solo existe y ya veremos qué pasa. El pragmatismo, solo preocuparse de lo útil. El ateísmo, ¿no? La negación de Dios como parte de la estrategia para desarrollarse verdaderamente como hombre, una cosa falsa. Quien deja a Dios se destruye, no se desarrolla como hombre. Bueno, estas propuestas filosóficas han desencadenado un contexto en el que nosotros estamos viviendo, que es un contexto de indiferencia religiosa. Las personas tienen menos sensibilidad. En nuestro país lo sentimos también, aunque no en tan gran medida como en otros países, por ejemplo, Europa. Pero en general, las personas que son seres religiosos por naturaleza no están desarrollando la dimensión religiosa, no están desarrollando esa sensibilidad religiosa. Por motivos culturales, tradicionales, lingüísticos, no es posible eliminar el término Dios, todos hablan de Dios, pero sí su problema, esto es lo que vamos a examinar. La vida pierde ese sentido trágico. La muerte, el mal, los límites humanos son esterilizados, cancelados, removidos de la memoria y de la vida social, ya que resultan molestosos. Esto repercute en el lenguaje, sobre todo los modos de vivir y morir las relaciones personales. Pensemos en el tiempo de COVID. Se hablaba mucho de que la gente moría, pero no se hablaba de la muerte. No se pensaba en qué es la muerte, qué sucede después. No es que el término Dios haya eliminado, sino que el término Dios ha perdido, perdón, su sentido trágico. La gente habla de Dios, sí, por motivos culturales, tradicionales, pero no es que busque tanto relacionarse con Dios. El discurso sobre Dios es absorbido, vaciado en la lógica del consenso. Se habla de Dios, pero por otra parte el mundo se organiza sin Dios. Así Dios ya no es objeto de fe, sino de juego. ¿A qué me refiero con juego? Dios es algo a lo que a veces recurro, pero no es algo que deba empapar todas las dimensiones de mi vida. Parece que Dios solo sirve cuando voy a la iglesia, o cuando tengo que bautizar a un niño, o cuando celebro un funeral, pero luego en el trabajo, en la cultura, en la economía, en el deporte, no se menciona a Dios, no se habla de Él, no se le tiene en cuenta. Ok, este es un contexto de indiferencia religiosa, en donde Dios es un elemento más en la cultura del hombre, no el más importante, sino un elemento más. La gente sigue mencionando a Dios sin darse cuenta de que ya no lo tienen como el centro de todo. El mundo se organiza sin tener en cuenta a Dios. Por esa indiferencia religiosa surge otra vez el politeísmo. Hay estadísticas alarmantes. Cada día surgen nuevas religiones. ¿Y qué es lo peculiar de estas nuevas religiones? Que no exigen nada al ser humano. Son religiones que se centran en las plantas, en la naturaleza. Dios es un ser armónico, pero que no te pide nada. ¿Por qué es tan agradable
esas religiones en donde Dios se encuentra solo en el mar, en el aire, en las plantas. Bueno, porque ese Dios no habla, pues. Ese Dios nunca te va a pedir ninguna renuncia. Ese Dios nunca te va a exigir cumplir los mandamientos. Ese Dios no te va a pedir ir a misa. Ese Dios no te va a pedir perdonar o sacrificarte, no. Esos dioses no piden nada. Entonces, las religiones nuevas que están surgiendo son religiones en donde Dios es un siervo del ser humano. O sea, Dios simplemente complace al hombre dándole lo que él quiere. Y las partes, digamos así, sacrificadas de la vida, Dios no las exige. De allí que estas religiones, pseudo religiones que surgen cada día, sean tan atractivas para las personas. Porque son religiones en donde Dios no habla, no pide nada, no exige nada. A la gente le gusta eso. Le gusta un Dios que no le pida nada y que le permita todo. Ok, estas nuevas religiones son atractivas, pero cuando la vida de la persona adquiere su sentido trágico, y tarde o temprano lo adquiere porque muere un ser querido, porque sucede una enfermedad, un accidente, porque sufre una traición, esos dioses te abandonan. No tienen nada que decirte cuando la vida se pone difícil. Entonces, si bien estas religiones son atractivas, también decepcionan a las personas, porque no le dan lo que solo el verdadero Dios puede darles. Le dan cierto entretenimiento, cierta satisfacción, cierta sensación de que estoy bien con Dios. Pero en el momento en que la vida se vuelve difícil, estas religiones no sirven para nada y la gente queda decepcionada. Además de estas nuevas religiones, sucede algo en el mundo de hoy, que la gente está muy entretenida, especialmente con las redes sociales, con las series, con los videos. Y por eso algunos proponen que la nueva, digamos así, sensibilidad de la humanidad consiste en estar como dormida, como drogada, como anestesiada, insensible para todo lo que es religioso o divino. Es como si para que una persona no se pregunte sobre Dios, la entretienes constantemente con videos, con series, con música, con escándalos, con noticias que simplemente buscan entretener a las personas, por ejemplo, las noticias de espectáculos. Entonces, evidentemente una persona que está dormida no se preocupa con su relación con Dios, porque está dormida, pues. Entonces, lo que sucede es que muchas personas caen en este juego, digamos así, digital, y quedan como anestesiadas, como drogadas, insensibles para todo lo demás. Sin embargo, hay sucesos en la vida que hacen que las personas despierten. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Una persona puede estar muy distraída, anestesiada, pero muere un ser querido y despierta. O el nacimiento de un hijo, o un accidente, o el descubrimiento de una enfermedad grave, mortal. Entonces, son ocasiones en donde las personas despiertan de ese sueño, de ese entretenimiento constante. Y cuando despiertan, encuentran invariables sus problemas. O sea, siguen teniendo los mismos problemas de siempre. No los habían arreglado, solo se habían olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Entonces, esta nueva, digamos así, sensibilidad mundial en donde las personas están muy entretenidas, sobre todo con las cuestiones digitales, no solo estas, pero sobre todo estas, en realidad dan la sensación a las personas de haber superado sus problemas, pero no han superado nada, solo que se han entretenido con otras cosas y ahora se encuentran totalmente dormidas. Pero una vez que despiertan, una vez que esos sucesos verdaderamente humanos, sean gratos o dolorosos, despiertan a las personas encuentran su situación invariable, igual que antes. Ok, cuando las personas despiertan, es que hay que aprovechar para recordarles que una vida sin Dios no es vida.
Solo en esos momentos en que despiertan son capaces de entender esta expresión. Una vida sin Dios no es vida. ¿Qué rol tiene la educación religiosa en un contexto de este tipo, en donde las personas están muy entretenidas? Ok, hay personas que no les gusta la educación religiosa, dicen que esto hay que quitar de los colegios, que no es justo, que no es parte de la libertad. Ok, los que hablan así, los que están en contra de la asignatura de religión, no están en contra de un curso, sino en contra de la iglesia o en contra de Jesucristo. Esa es la raíz de su postura. No es el curso el problema. El problema es que no quieren que se hable de Jesucristo o no quieren que se hable de la iglesia. No es raro encontrar que una persona adversa a la fe no quiera la asignatura de religiosa. Pero también es preocupante cuando los mismos creyentes no dan la importancia de vida a la asignatura de religión y piensan que es un curso de menor rango, poco importante. Y a veces pasa entre los mismos creyentes, que no prestan mucha atención al curso de religión y piensan que lo único que necesitan de la escuela es las matemáticas y el inglés. El curso de religión es el curso más importante. La enseñanza de la religión busca responder a la necesidad más profunda y radical que tiene el ser humano, ese deseo de felicidad, deseo de infinito, de verdad, de comunión. Una persona puede estar muy instruida en las ramas del saber, pero si no se relaciona bien con Dios y con los demás, no es feliz. Así tengo un doctorado en Harvard, no es feliz. Entonces, la educación que busca edificar a la persona no puede olvidarse de la dimensión espiritual de la persona, porque estaría olvidándose de lo más importante, de lo que es esencial en la formación de una persona. Formación viene de formar, dar forma. Una persona debe adquirir forma y adquiere forma, sobre todo cuando la dimensión espiritual de su vida queda edificada. Cuando la dimensión espiritual de la vida de las personas queda sin formar, sin tocar, sin desarrollar, la persona queda empobrecida. Así sepa mucho inglés, muchas matemáticas, queda como vacía. Entonces la educación religiosa busca llegar al núcleo de la persona, busca llegar a lo esencial, busca ayudar a las personas a reconocer que en el fondo buscan la comunión con Dios y con los demás. Todo lo demás es instrumento para llegar a esto, a la comunión con Dios y con los demás. Para cualquier sistema educativo, es necesario responder de forma firme y coherente a la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Sin esta respuesta, no se puede educar. Si tú no sabes qué es el ser humano, ¿cómo vas a ayudarle a educarlo? Si no sabes hacia dónde tiene que ir el ser humano, ¿cómo podrías tú educarlo, formarlo? Si la educación es el sistema que busca el desarrollo del ser humano, pero no sabemos a qué está llamado el ser humano, ¿qué sistema educativo podríamos diseñar? Si no se responde antes a la pregunta, ¿qué es el hombre? No es posible educar al hombre, no es posible orientarlo, porque no sabes hacia dónde está yendo. Entonces hay que tener una idea muy concreta de qué es el ser humano, porque solo así luego podrás educarlo, podrás diseñar un sistema que oriente y desarrolle las diversas dimensiones de lo humano. El ser humano es un ser que se distingue de las demás criaturas porque es libre y no está determinado instintivamente, como si los animales. Nosotros tenemos instintos, sí, pero estos no nos determinan. No son tan fuertes como lo son en los animales. Nosotros podemos dominar nuestros instintos a partir de nuestra razón, cosa que no pueden los animales porque no tienen razón, evidentemente. Una educación integral debe incluir la dimensión moral, espiritual de la persona. De poco servirán la acumulación de conceptos y técnicas si no hay un espacio específico en el que se eduque la libertad de la persona. Al final, educar es eso, educar la libertad. Porque los conocimientos están en los libros, pero la educación de la libertad no. Es algo que se desarrolla. Y la educación no puede olvidarse de educar la libertad, porque estaría olvidándose del ser humano.
de lo más esencial, de lo más peculiar, de lo que distingue al ser humano de otras criaturas. La religión nos ayuda a comprender la cultura que hemos heredado. La fe cristiana está en la raíz de muchas de las expresiones de la cultura latinoamericana. Un niño que no sabe religión tampoco sabe sobre su cultura, porque nuestra cultura está teñida de esas expresiones religiosas. ¿Cómo un joven podría entender la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la política, el folclore, las tradiciones, el lenguaje peruanos, si no conocen la religión católica? No es posible en nuestro país conocer todos estos ámbitos, como la música, pintura, escultura, folclore, si no consideramos a la religión católica, porque nuestra historia está marcada por esa fe católica. Entonces, también la formación religiosa en nuestro contexto peruano contribuye a que la persona entienda más la historia y la identidad del Perú. Sin una formación religiosa, en Perú al menos, una formación católica, la persona quedaría privada de la posibilidad de comprender la historia peruana, la identidad peruana, porque nuestra historia es una historia religiosa, está marcada por el arte, por la música, por el folclore, por las danzas, el lenguaje religioso. Bueno, resumiendo, la Iglesia tiene el deber de educar, es parte de su misión. Además, nos encontramos en un contexto nuevo de pseudo-religiosidad. Las personas quieren religiones como un producto, como si fuera una galleta. Quiero una religión a la medida de mis gustos. Estas religiones gustan porque no exigen nada, es decir, presentan a un Dios que nunca pide nada, nunca exige, pero en los momentos dramáticos de la vida defraudan, te abandonan. Ese Dios no sirve en momentos difíciles, porque siempre es un Dios complaciente, pero no es un Dios que sabe salvar. Por otra parte, la dimensión religiosa del ser humano queda empobrecida por ese entretenimiento constante que se hace a las personas. Ese entretenimiento que anula toda capacidad de preguntarse por lo importante de la vida. Sin embargo, hay situaciones en la vida de cada persona fuertes, en donde hace que la persona despierte y se pregunte por lo importante de la vida. Y es esos momentos los que hay que aprovechar para hablar a las personas de Dios. Por otra parte, la educación religiosa es esencial en la educación de la persona porque mira el núcleo de la persona, mira y apunta a su núcleo espiritual, moral. Y si no se educa ese núcleo espiritual, moral, si no se educa la libertad de una persona, no podemos decir que esa persona está bien educada, bien formada, porque la educación es educación de eso, de la libertad. No es transmisión solo de conocimientos, es formación. Se forma la libertad de las personas. Por último, la educación religiosa en el Perú es importante porque es la única manera de entender nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad. Hasta aquí yo les agradezco por su atención y, y también por haberme invitado. Siempre es un gusto participar con ustedes. Presbítero Tomás Galván Orellana, realmente le agradecemos por esta visita, esta invitación que usted, a la aceptación de la invitación como ponente, y pues realmente como educadores en la fe y sobre todo, como usted decía, ¿no? En este despertar el espíritu para encontrar a Dios, ¿no? Que no nos quede en ese sentido de los jóvenes que quizás están adormecidos en las redes, en las cuestiones virtuales, y que es un reto para cada uno de los docentes también. A través de la presentación, el cierre de la idea, creo que ha podido usted responder también a la inquietud del profesor Pedro Timoteo, que decía, Padre Tomás, ¿cómo educar la fe de los jóvenes? Y de repente, Padre, nos puede dar algunos alcances más o precisiones y poder cerrar de esta manera. Sí, Ujú. muy bien. Siempre es difícil educar a una persona. ¿Por qué? Porque la persona es libre.
Y no es como la arcilla que uno moldea, no, no es tan fácil. Hay que tener en cuenta los errores de la persona. Entonces, en la educación de los jóvenes hay que tener paciencia, en primer lugar, porque no es tan automático todo. No es que le enseño el Padre Nuestro y ya lo va a rezar todos los días. No es que le digo que vaya a misa y va a ir, no. Hay que tener paciencia. Pero a un joven no se le educa solo con información, sino sobre todo con el acompañamiento. Y eso es lo sacrificado en la educación de un joven. Hay que acompañarlo. No basta con decirle anda a misa, bueno, anda con él un día. No basta con decirle confiésate tú también para que él te vea. No basta con decirle lee la Biblia, oye, lee tú con él un momento un pasaje de la Biblia. Entonces, el acompañamiento es muy importante. El joven no siempre es tan fuerte como para hacer las cosas que le dices. A veces hay que acompañarlo, al menos al inicio, luego ya aprenderá solo. Entonces, el acompañamiento me parece fundamental. Y por otra parte, ayudarle al joven a rezar, porque eh, una persona que no reza, que no hace oración diaria, no desarrolla su fe. Y a veces a los jóvenes les decimos de todo, pero nunca les enseñamos a rezar. Entonces, eso es importantísimo. Que mediten la escritura, sobre todo los evangelios, que conozcan la vida de Jesucristo. Que caigan en la cuenta de la importancia, la necesidad que tienen de dedicar todos los días unos minutos al diálogo sincero con Dios. La oración me parece una cosa fundamental. Resumiendo, el acompañamiento y enseñarles a rezar ahora. Muy amable, Padre, por esta última apreciación que nos acaba de alcanzar. Y bueno, dejo pase también a nuestra querida directora para las palabras de agradecimiento de su importante participación en esta mañana.